Padre Santo y Padre bueno, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Espíritu Santo de Dios, te necesito ahora conmigo. Me dispongo a dar la palabra que tú me has dado, Señor. Está conmigo desde ahora, Dios, hasta el fin de esta palabra, Señor. Que seas tú transformando la vida de cada uno de los hermanos que está aquí, como has transformado la mía, estudiando esta palabra, Señor. Me pongo en tus manos, Espíritu de Dios, y comienzo este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis 19, versículos 27 al 29. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. La Nueva Traducción Viviente, esta Biblia que me encanta. El versículo 29 dice: pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó las ciudades de la llanura. Dios bendiga su palabra. El título de mi mensaje es: corriendo el pacto hacia la siguiente generación. Pueden sentarse. Aleluya. Al otro lado de la llanura era el lugar llamado Sodoma y Gomorra. Ahí nos ubicamos en esta mañana. El location, el mapa de esta historia de hoy es en el Antiguo Testamento, en Sodoma y Gomorra, en la historia y en la vida del gran patriarca Abraham. En Sodoma, las personas vivían entregadas al pecado, sin ningún temor de Dios. Eran sexualmente pervertidos y violentos. Eran orgullosos, ricos y creídos. No ayudaban a los pobres, ni tenían compasión. Vivían ociosos y buscaban solo placer, y hacían el mal abiertamente, sin vergüenza ni deseos de cambiar. Por eso Dios decidió destruir la ciudad, y ya no había esperanza de arrepentimiento, porque ya Dios tomó una decisión de destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Por otro lado, el patriarca Abraham, conocido antes como Abraham, Dios cambió su nombre. Es una figura central en la Biblia. Es considerado el padre de la fe. Abraham, Dios lo llamó a dejar su tierra y su parentela para ir a una tierra que Él le mostrará. Abraham obedeció a Dios. Abraham, Dios le prometió hacerlo padre de gran nación, bendecirlo, engrandeceré su nombre, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa para Abraham. Abraham, padre de multitudes, cuando renovó su pacto con Dios. Abraham es un modelo de fe.
en el judaísmo, en el cristianismo e incluso en el islam. Abraham se le llamó amigo de Dios. Entonces la lectura bíblica de hoy dice: Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura, a Sodoma y a Gomorra. Dios salvó la vida de Lot. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué pasó? Vamos a los hechos, vamos a la historia. Al anochecer, 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y vio cuando llegaron estos ángeles y se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra y dijo: señores míos, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Mañana temprano podrán seguir su camino. Y los ángeles le dijeron: no, pasaremos la noche aquí, en la plaza de la ciudad. Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos, con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Antes que fueran a dormir, ellos comieron. Pero antes de ir a dormir y después de comer, dice la Biblia que todos los hombres de Sodoma, tanto hombres como jóvenes, llegaron de todas partes de la ciudad de Sodoma a la casa de Lot y rodearon la casa y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Recuerden que era un lugar de perdición, de pecado sexual. La Biblia dice que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta y le dijo: por favor, hermanos míos, no hagan una cosa tan perversa a estos 2 hombres. Esto lo dice la Biblia. Tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Esto lo dice la Biblia. Recuerden que era una ciudad de pecado, pecaminosa sexualmente. Pero les rogó que dejen en paz a estos hombres. Insistió Lot: porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Y le dijo: todos los hombres, hazte a un lado, le gritaron, porque te trataremos mucho peor a ti que a estos hombres que tienes en tu casa. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta, porque querían entrar a la casa de Lot. Pero dice la Biblia también que los ángeles, sin abrir la puerta, extendieron sus manos hacia afuera y metieron a Lot dentro de la casa y dejaron a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa de Lot, incluyendo a los jóvenes como a los mayores, los cuales tuvieron que abandonar
la puerta de la casa de Lot y los ángeles dejaron ciegos a todos. Aleluya. Entonces comenzó la conversación entre los ángeles y Lot. Dentro de la casa de Lot. Los ángeles le preguntaban a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas o a cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor. Y Él nos ha enviado a destruirla. Entonces Lot salió a toda prisa a contarle a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad. El Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo que Lot decía era broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron y le dijeron a Lot: apresúrate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí y vete ahora mismo, o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus 2 hijas, y lo llevaron enseguida a un lugar seguro, fuera de la ciudad. Porque el Señor tuvo misericordia de Lot, de su esposa y de sus hijas. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó a Lot y su familia y le dijo: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a la montaña o serán destruidos. Entonces Lot, el que agarraron por la mano, el que no avanzaba a salir de la ciudad, se atrevió a pedir a esa hora. Y le dijo: mi señor, no puedo ir a la montaña. La destrucción me alcanzaría allí también y muy pronto moriría. Hay una pequeña aldea cerca, por favor, déjame ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. A esa hora pedí: con prisa. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate y escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Hasta que estés salvo allí, no puedo hacer nada. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Los destruyó por completo, junto con las demás ciudades y las aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Mientras que Lot llegó a la aldea, justo cuando el sol salía en el horizonte, a salvo, con vida. Yo me imagino que era como Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel que estaban en el pozo. Yo me imagino que Lot y sus hijas no olían ni a fuego ni a azufre, estaban a salvo allá arriba. Todo esto sucedió
por la visita y el cuidado de aquellos dos ángeles que llegaron a la casa de Lot. Aleluya. En la Biblia dice: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Aleluya. Abraham también fue muy hospitalario y tuvo una visita inesperada también. Leímos en el capítulo 19, ¿verdad? En el capítulo 18 dice: un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista, vio a 3 hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hacia el cielo en señal de bienvenida. Y le dijo: mi Señor, descansen bajo la sombra de este árbol, mientras le traen agua para lavar sus pies. Ya que me honran con su visita, permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. ¿No se le parece la historia? Está bien, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea el pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham, esto no es nuevo, dice la Biblia que Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. ¿Quiénes eran estos varones? ¿Quiénes eran estos 3 hombres que visitaron a Abraham? Uno de ellos era el mismo Señor. Dice la Biblia: el Señor se le apareció otra vez a Abraham. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. O sea, que uno de ellos era el mismo Dios que visitaba y hablaba con Abraham. La Biblia lo dice ahí: el Señor se le apareció otra vez a Abraham. Aleluya, gloria a Dios. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma y Gomorra. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con los otros 2 hombres para despedirlos, para que se fueran hacia Sodoma. Aquellos 2 hombres del capítulo 18 fueron los mismos 2 hombres del capítulo 19 que le gritaban a Lot y que le preguntaban a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Esos 2 hombres que estaban dentro de la casa de Lot eran los mismos 2 hombres que estaban con Dios y que hablaron con Abraham y descendieron a Sodoma a destruirla. En la Biblia no hay error. En la Biblia tienes que estudiarla para encontrar los misterios que hay en ella. El Señor le comunica por qué
aquellos dos hombres iban a Sodoma. Bajaré a destruir a Sodoma. Entonces, ¿por qué Dios salvó la vida de Lot? Se había hablado con Abraham y envió los ángeles. La pregunta, ¿por qué Dios salvó la vida de Lot? Si ya estaba dicho que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Lot tenía un abuelo llamado Taré, que no estaba con él. Lot tenía un padre llamado Harán, que tampoco estaba allí con él. Pero Lot tenía un tío llamado Abraham, que le dijo a Dios mientras los dos varones bajaron a Sodoma a destruirlo: Señor, supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. Aún así lo destruirías y no lo perdonarías. Seguro que tú no harías semejante cosa. Sin duda, yo estoy seguro que tú no harías eso. Gloria. Aleluya. Supongamos que hubieran 45 en vez de 50. ¿Destruirías toda la ciudad aunque falten 5? No la destruiré si encuentro 45 justos allí. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos, Señor, que hay solo 40. No la destruiré, Abraham, por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi Señor. Permíteme seguir hablando contigo. Permíteme interceder por mi sobrino. Supongamos que se encuentran solamente 30 justos. No la destruiré, Abraham, por esos 30 justos. Supongamos que hay 20. No la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo: Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más y te pregunto una vez más. Y si hubieran 10, ¿qué harías, Señor? Entonces no la destruiría por causa de esos 10, Abraham. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Usted se imagina a Abraham yendo a su casa, terminando de orar. El Señor me dijo que por 10 no la destruiría. Tengo la palabra. El Señor me dijo que si hubieran solo 10, no destruiría la ciudad. Yo me imagino que esa noche Abraham durmió tranquilo, en paz, como cuando Dios te habla que te da paz. Cuando el Espíritu te habla y te da una promesa. En el capítulo 19, al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma, donde estaba Lot. Entonces volvemos al principio del mensaje. Y cuando Lot los vio, se puso de pie para recibirlos. Se inclinó rostro en tierra y le dio de comer. Lot tomó decisiones que lo pusieron en peligro por vivir cerca del pecado. Eligió vivir cerca de Sodoma,
una ciudad pecaminosa, porque Él escogió esta ciudad. Conocida por su gran corrupción moral, tanto que fue destruida por Dios junto con Gomorra como juicio divino. Lot se adaptó a vivir entre personas malvadas. Vivió muchos años rodeado de maldad, sin querer separarse del pecado. En palabras más sencillas y fáciles de entender, en Sodoma vivían personas para el pecado, sin temor de Dios, sin respeto por los demás y sin deseo de cambiar. Por eso Dios decidió destruirlas, porque ya no había esperanza de arrepentimiento. Lot sufrió consecuencias, perdió a su esposa. Pero lo más importante de Lot era que tenía un tío llamado Abraham, en el que Dios hizo pacto. Muy importante con Abraham, es uno de los pactos más importantes, más fundamentales de toda la Biblia. Este pacto marcó el inicio del pueblo de Israel y la promesa de salvación a todas las naciones. Un pacto es un acuerdo sagrado entre Dios y una persona o un pueblo. En el caso de Abraham fue un compromiso eterno que Dios hizo con él y sus descendientes. A través de Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas. ¡Aleluya! A través de Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas. Esta promesa se cumple con Jesucristo, quien desciende de Abraham. En el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo, Abraham fue, hablando a la carta a los romanos, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Pablo explica que Abraham fue considerado justo, no por obras, sino por creerle a Dios. Esto ocurrió antes de que fuera circuncidado, lo que demuestra que la justificación es por fe y no por ritos o por ley. Pablo afirma que esta bendición no es solo para los justos, no es solo para los circuncidados, sino también para los gentiles, porque Abraham es padre de todos los creyentes, tanto circuncidados como incircuncisos. Finalmente, Gamaliel, escucha esto. Pablo destaca que la promesa de Abraham de ser heredero del mundo no fue por la ley, sino por la justicia de la fe, incluyendo que nosotros también somos justificados por la fe si creemos en Dios, quien resucitó a Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Un hombre conforme al corazón de Dios, que viene también del linaje de Abraham, que viene de Isaac, de Jacob. De Jacob fue el padre de Judá, la tribu de Judá. David desciende de la tribu de Judá. David, el salmista, el pastor de ovejas, el guerrero valiente, adorador apasionado, profeta que recibió revelaciones y escribió palabras inspiradas por el Espíritu Santo. El rey David habla de la bendición del hombre a quien Dios perdona como a Lot.
Escuche esto, en el Salmo 32 dice, hablando del perdón, comienza con una proclamación. Bienaventurado aquel cuya transgresión, pecado, ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, decía David, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día me dolía el pecado. Pero tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Entonces en este salmo empieza a hablar Dios. Y Dios le contesta a David en este mismo salmo. Y en el versículo 8 le dice, David, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar, porque sobre ti fijaré mis ojos. Mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia como alor. Aleluya. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Lot, al igual que Abraham, se puso de pie. Y dice que Abraham corrió, o sea que también se puso de pie. Lot se inclinó rostro en tierra. Abraham se inclinó rostro en tierra. Lot lavó los pies de los dos ángeles. Abraham también ofreció agua para lavar sus pies. Lot preparó comida. Abraham también envió a Sara a prepararle comida. Lot y Abraham ofrecieron a sus hijos. Lot ofreció a sus hijas para proteger a aquellos dos ángeles. Lot entregó sin que Dios se lo pidiera. Ante el colmo de la maldad pecaminosa que vivía Lot y de la aberración sexual, Lot quiso cuidar el cielo y sacrificar su casa. Aleluya. Cuando se cumplió la promesa de Abraham, que Dios le dijo en la narración que iba a tener un hijo, cuando Dios se lo pidió, Abraham ofreció a su hijo para obedecer a Dios. Lo entregó a Abraham. Abraham confió en el cielo. Aun si perdía lo más preciado de su casa, lo más anhelado, Abraham entregó a su hijo. Ambos ofrecieron a sus hijos. Uno se adelantó sin ser enviado y el otro lo obedeció sin garantía. Ambos hicieron lo mismo con sus hijos. Para cuidar lo celestial, lo divino, lo eterno, ambos entregaron a sus hijos. Lot no se olvidó de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Como dijo Judas en el Nuevo Testamento, este no es cualquier Judas, es Judas, el hermano de Santiago, el hermano de Jesús. Escribió esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Dios protegió a Lot, así dice la Biblia, a quien Dios ama y protegió. No perdamos la fe, iglesia. Para Dios poder escuchar a Abraham y enviar ángeles varones a visitar a su sobrino,
fue porque Abraham era amigo de Dios. Aleluya. Gloria. Amigo porque vivió una relación cercana con Él basada en la fe, en la obediencia y en la confianza absoluta. Es un ejemplo de lo que significa caminar con Dios como alguien que le conoce y le ama. Gloria. Simón Pedro amaba a Jesús con pasión, era esclavo, apóstol de Jesús. Y en la segunda carta de Pedro dice: a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Les escribió diciendo: Dios condenó las ciudades de Sodoma y de Gomorra y les redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. Porque Lot era un hombre recto, dice la Biblia, que estaba harto de la vergonzosa inmortalidad de la gente perversa que le rodeaba. Lot era un hombre recto, finalmente lo llama la Biblia en el Nuevo Testamento. Atormentado en su alma por la perversión que vivía y oía a diario. Yo me imagino que Lot, como el rey David, decía: envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El apóstol Pedro sigue diciendo: como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigado a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particularidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales y perversos y desprecian su autoridad. Se necesita uno en cada familia, un amigo de Dios, para que el pacto corra hacia la siguiente generación en tu familia. Se necesitan padres, abuelos, pero también se necesitan tíos que intercedan en oraciones con fe, creyendo que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros sobrinos correrán hacia la siguiente generación. La estatua de sal de la esposa de Lot, por mirar atrás, está cerca del Mar Muerto y allí está como evidencia. Pero también hay muestras científicas y revelan los estudios que en las ciudades de Sodoma y de Gomorra ocurrió un evento explosivo que pudo haber sido causado por un meteorito o fenómeno similar, generando temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius. Hay evidencia del fuego y el azufre en esas tierras, donde dice la Biblia que cayó. En esta mañana se necesita uno, un amigo de Dios, un Abraham, que se pare e interceda por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos. Se necesita uno que hoy se levante y diga: yo intercedo por mi casa, por mi familia, porque estamos como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, y estamos a ley de nada.
no para que caiga fuego y azufre, sino para que seamos levantados al cielo, la iglesia, y juntamente le encontremos en las nubes. Aleluya.